Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? Arrancamos aquí la edición 42 de Compilando Podcast, tercera del año 2019, donde serán protagonistas las ciudades inteligentes y de nuevo el software libre en la universidad. Sí, porque en el apartado Algo Alguien hablaremos de Smart Cities en relación con el open source y el software libre con uno de sus grandes expertos y doctor en arquitectura, Stefan Junstrand. Recorreremos aspectos fundamentales de estas ciudades de un futuro cercano que en muchos casos ya son presente con el doctor Junstrand. En la noticia nos haremos eco de la grata nueva de un recién estrenado mirror oficial de Arch Linux administrado por LibreLab UCM. Esta asociación de difusión y desarrollo del software libre se enmarca en el seno de la Universidad Complutense de Madrid y con Rafael Mateus y Pablo García, miembros de LibreLab UCM, hablaremos de este y otros repositorios gestionados por la asociación y, por supuesto, de software libre en la universidad. En el apartado Tu recomendación, la forma más directa de participación en el programa que te proponemos, recibiremos a Gustavo Ibáñez, un asiduo colaborador de Compilando Podcast, al que agradecemos que nos hable de un estupendo teleprompter bajo licencia GPL3. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. Algo, alguien. Nuestro algo en la edición 42ª de Compilando Podcast van a ser las ciudades inteligentes. Estas ciudades que conforman un futuro bastante inmediato y que serán hábitat de la mayoría de la humanidad ya son cada vez más presente. Interesante concepto, desarrollo y reto multidisciplinar que evolucionará hacia una mayor sostenibilidad, conectividad, comodidad, una economía circular, unos edificios y servicios inteligentes, en definitiva, una serie de conceptos ligados a las Smart Cities en los que hemos querido ahondar con nuestro alguien de hoy, el doctor Stefan Junstrand. Stefan Junstrand es doctor en arquitectura y un destacado experto y ponente internacional en temas relacionados con ciudades inteligentes, edificios inteligentes, sostenibilidad y blockchain. Es director general y socio fundador del grupo Tecmared, empresa de medios de comunicación especializada en generar información y conocimiento en temas relacionados con sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías en la edificación y la ciudad. Además, es miembro del Observatorio Europeo de Blockchain y coautor del informe Blockchain para Ciudades Inteligentes de Naciones Unidas. Hola, Stefan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí fenomenal, esperando este debate. Gracias por haber accedido a estar con nosotros compartiendo este tiempo de podcast en Compilando Podcast para hablar de las ciudades inteligentes, de las Smart Cities, en relación también con la temática de nuestro podcast, el software libre y el open source. Primero, creo que lo más lógico sería definir, Stefan, ¿qué es una ciudad inteligente? Hay muchas definiciones y yo creo que cada uno, dependiendo de dónde viene, lo puede definir en una manera diferente, ¿no? Pero una genérica que a mí me gusta, que es incluyente y define bien los objetivos, es que una ciudad inteligente o también denominado Smart City es una ciudad que aplica y utiliza las TIC, las tecnologías de información y comunicación, para su gestión, por un lado, y también para prestar los servicios para un mejor desarrollo y bienestar económico, social y medioambiental, que son los pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Pero si vemos ese punto de vista, este punto de partida, que es cierto que las administraciones públicas, igual que cualquier otra entidad en nuestra sociedad, tiene un largo trayecto de digitalización y automatización y utilizar la informática para sus servicios, por lo cual crear una ciudad inteligente no es solo digitalizar o automatizar, sino yo creo que hoy en día es muchísimo más, ¿no? Y
y es poder ofrecer nuevos servicios y mejores servicios servicios a través de nuevos canales y gestionar una ciudad de una forma integral, no vertical o lo que se suele llamar en silos, ¿no? Porque históricamente las ciudades se organizan en temas de movilidad, hay otro departamento de salud, otro de seguridad, infraestructuras, etcétera. Entonces, se organizan por separado, por lo cual el intercambio de información es muy pequeño y allí surgen los problemas de poder prestar nuevos servicios en muchos casos. Y lo que se utiliza en esos casos o lo que se utiliza y se empieza a utilizar cada vez más y más son lo que se llaman plataformas de Smart City. Y la idea o la funcionalidad de una plataforma es que interconecta estos diferentes silos históricamente aislados, como la movilidad, salud, etcétera, que hemos hablado, y permite compartir información en tiempo real, ser interoperables los distintos servicios y áreas. Entonces, es una nueva capa de inteligencia que permite una ciudad gestionarse de una forma, en comparación de lo histórico, pues casi disruptiva, ¿no? Y como ejemplo, si lo que pasa en la ciudad, pues si hay un accidente de tráfico que se rompe alguna parte de la infraestructura, etcétera, pues con un aviso único ya puede llegar la ambulancia, la policía, los bomberos, se puede mandar y redirigir tanto el tráfico privado como público de forma instantánea para que no se generan ahí acumulaciones. Se puede mandar el orden de reparar las infraestructuras dañadas y también pues informar a los hospitales si hay personas lesionadas, dirigir las ambulancias a los hospitales donde hay espacio libre, hacia donde hay poco tráfico, etcétera. Es decir, verlo como una entidad globalmente gestionada, ¿no? Y eso es el gran avance de las ciudades inteligentes. Y, Stefan, ¿cuáles son los retos que se pueden solventar, que podemos solucionar y entre los que se encuentran estas ciudades inteligentes? Los retos de las ciudades, pues, se reflejan muy bien en lo que es la previsión, por ejemplo, del crecimiento de la población. Se estima que ahora poco más del 50% de la población mundial viven en ciudades y dentro de unos 20-30 años esto va a llegar a ser casi 66-70%. Entonces, tenemos que afrontar tanto a nivel nacional, pues es cierto que en algunos países la densidad es alta, pero a nivel global la densidad y el crecimiento de las ciudades va a ser brutal. Entonces, allí se acumulan, gracias al aumento de la población, muchos problemas, pues evidentemente temas de movilidad, pero también administrativos y sociales, las desigualdades en las ciudades y otro enorme problema pues es el tema evidentemente del medio ambiente. Tenemos que consumir menos energía, tenemos que contaminar menos, tenemos que hacer menos ruido, tenemos que mejorar la calidad del aire y son retos muy grandes que al final no se pueden conseguir si no utilizamos un alto componente de tecnología. Pero también las ciudades tienen que atraer talento, empresas, inversiones y en muchos casos también asumir un rol más destacado respecto a las naciones. Las ciudades ahora quieren convertirse en marcas para ser atractivas, ¿no? en su contexto y generar esa economía, ese bienestar. Por lo cual los retos de las ciudades para el futuro es que tienen que ser flexibles, inclusivas, también accesibles porque vivimos más tiempo, entonces pues el tema de movilidad también, no solo de vehículos, sino de las personas dentro de las ciudades tiene que mejorar y tiene que ser incluyentes y permitir a toda la población tener una buena vida y también evidentemente saludables, transparentes, por ejemplo, porque hay muchísimas ciudades del mundo que sufren por ejemplo, de corrupción, fraudes, etcétera, y allí la tecnología tiene que ayudar para ser más transparentes. Y entonces, pues, para eso necesitamos las ciudades inteligentes. La tecnología en este caso no es un capricho, sino es más bien una necesidad.
Y hablabas, Estefan, de esos retos de esa urbe que se gestiona de manera global y con esos retos de las Smart Cities para los próximos años e incluso con visión al futuro. Pero como bien decías, gestión con las TIC, y esas TIC dependen pues de unas tecnologías subyacentes. Precisamente queríamos hablar ahora de eso. ¿Qué tecnologías subyacen en las ciudades inteligentes y cuánto influye en ellas el código abierto y el software libre? Pues evidentemente crece tecnologías y mucho, también open source, porque es la tendencia en general dentro de cada silo que estuvimos hablando, ¿no? En temas, hay mucho desarrollo en temas de movilidad, por ejemplo, muchas aplicaciones, hay muchos temas también en salud, hay muchos temas en comunicaciones, donde hay muchísima tecnología que nace porque es el tejido tecnológico, son sus áreas y hay muchas ventajas, pero aparte de eso es interesante también porque lo que estuvimos hablando de plataformas para gestionar las ciudades de una forma integral, para que todos los servicios y todos los departamentos de una forma automática e interoperable hablan entre ellos, son las plataformas de Smart City. Y, por ejemplo, dentro de las plataformas de Smart City hay una iniciativa muy importante que cada vez hay más ciudades que lo utilizan para la gestión y la integración de sus ciudades, que se llama la plataforma Freeware, y es una plataforma de código abierto inicialmente lanzado y apoyado por la Comunidad Europea, y Freeware es una plataforma utilizada a nivel global. En España, por ejemplo, los miembros de Freeware son ayuntamientos como Santander, Málaga, Badajoz, aparte de empresas tecnológicas, pero también Montevideo es una ciudad miembro de Freeware, y es lo bueno del Freeware es, por un lado, evidentemente es una muy buena tecnología donde colabora todas estas ciudades que al final también son los usuarios, y también, evidentemente, que es una tecnología open source, ¿no? que exige quizá más del que lo utiliza, pero creo que hace una cosa muy, muy importante, y es que obliga a las ciudades también a ser más conscientes y tener más conocimiento sobre la tecnología, porque quizá antes se ha contratado estas soluciones tecnológicas 100% desde fuera, y no digo que no se haga en el futuro, pero tú tienes que tener más conocimiento porque ya forma parte de todo el ecosistema de los servicios que prestan las ciudades, y tienes que conocer mejor la tecnología que utilizas. Y una Smart City hemos estado viendo, por tanto, que es mucho más que la suma de edificios inteligentes, e incluso de silos, como tú decías, separados. Pero hablemos ahora de esos edificios inteligentes también vistos como unidad. ¿Qué es un edificio inteligente y qué retos plantea a la arquitectura e ingeniería actual? Los edificios inteligentes se pueden entender casi en la misma manera que las ciudades inteligentes, pero de menor escala, porque los edificios tradicionalmente han tenido sus instalaciones tecnológicas separadas. Hemos separado las soluciones de seguridad, las soluciones de automatización y control, el tema de control de accesos, videovigilancia, el tema de la movilidad en los vertical, ¿no? De los ascensores, todo ese control, y las diferentes gestiones de clima, etcétera, han estado separados con sus propias tecnologías, con sus propias infraestructuras, cableado, controladores, etcétera. Lo que pasa es que en un edificio inteligente esos servicios se pasan a utilizar una infraestructura común, que es normalmente, o en la tecnología que utiliza como backbone, por lo menos, es el Ethernet, la tecnología de Internet, que al final está desplegado por todo el edificio y que allí podemos compartir una infraestructura. Por ejemplo, las cámaras de videovigilancia ya no son cámaras CCTV, sino son cámaras IP que se conecta directamente a la infraestructura de datos. Lo mismo pasa con muchos sistemas de control. Y aunque no utilizan solo esa infraestructura, son compatibles y están interconectados con esa tecnología IP, que al final todos estos servicios se construye, integra sobre una red IP. Y eso nos permite gestionar el edificio de una forma integral, separar esos silos
igual que dentro del edificio como que lo que hemos hecho fuera, ¿no? Entonces, la gestión integral del edificio se utiliza con una tecnología que se llama BMS, ¿no? Building Management Systems. Y esos son softwares potentes capaces de conectarse con todos estos equipos para que tú puedas gestionar, incluso no solo de forma local, sino también remotamente, íntegramente un edificio, gestionar el clima, gestionar el control de accesos, la seguridad, el tema de la iluminación. Podemos ser muchísimo más eficientes y también programar estos sistemas para obtener una mejor eficiencia energética, una mejor calidad, etcétera, en los espacios. Porque un edificio lo que busca es, por un lado, mejorar la funcionalidad de los espacios. Porque, por ejemplo, un edificio donde trabajamos 8, 10, 12 horas al día, es importantísimo la calidad de la iluminación, la calidad de aire, la temperatura, que sea incluso individualizado para cada persona que necesita y tiene diferentes demandas, ¿no? Por un lado, que sea operativo y funcional, también que sea accesible, que sea saludable y algo que también está cogiendo y jugando un papel cada vez más crítico es la eficiencia energética del edificio, porque los edificios, todos los edificios, a partir del año 2020 tienen que ser edificios de consumo de energía casi nula. Es un decreto europeo. Entonces, tienen que consumir casi cero energía neto y la poca energía que hay que añadir se tiene que generar con energías renovables, generado en una forma cercana del edificio. Entonces, también la gestión energética, todo lo que son las smart grids, las redes eléctricas inteligentes, empiezan también a funcionar y formar una parte del edificio integral. Igual que el edificio como componente es una entidad más en la ciudad que construye esta ciudad inteligente. Y como me preguntaste un poco los retos de la arquitectura e ingeniería, igual que en las ciudades, igual que en todos los entornos que nos movemos, aspectos como inteligencia artificial, robótica, big data, ya no es el futuro, sino es presente en los edificios y va a jugar un papel cada vez más destacado para conseguir esos objetivos de operación. E incluso también para terminar, el edificio inteligente dentro de la ciudad, en España se define como un nodo IoT o nodo más de información, de información desde dentro del edificio hacia afuera y viceversa, y que estos edificios también se gestionan ya en red. Por ejemplo, los sucursales bancarios de las grandes cadenas, tiendas de ropa que son marcas nacionales y globales, se gestionan desde un solo punto. Desde un solo punto de control tú puedes gestionar tus 500 sucursales bancarios para ver el tema de seguridad, gestionar el clima de una forma óptima para que solo se utiliza cuando la gente está allí, gestionar la iluminación, gestionar los controles de acceso. Entonces, esa gestión en red remota también es un gran avance porque no tienes que desplazarte cada vez que tienes que hacer algo a un sucursal, ¿no? Entonces, los edificios inteligentes es una parte integral de las ciudades y en sí mismo también entidades inteligentes. Y al final, Stefan, siempre nos topamos con el dinero, la economía. Pero al hablar de ciudades inteligentes, sale siempre a relucir el concepto de economía circular. Vamos a hablar aquí de ella precisamente. ¿Cómo definiríamos ese concepto? La economía circular es realmente una estrategia y esa estrategia tiene como objetivo reducir la entrada de materiales, por un lado, y también reducir la producción de desechos dentro de nuestro sistema económico, creando ahí un bucle, tal como indica la propia definición, ¿no? La economía circular, cerrar eso, que todo lo que producimos como desechos lo volvemos a meter en el sistema para fabricar otros materiales, reutilizar, etc., o quemarlos en algunos casos, pero para que generen entonces energía y los restos sean ínfimos. Y eso esta necesidad nace al final de la mala gestión que hemos ido acumulando, ¿no? De la cultura de utilizar y tirar, que ya se ha quedado no solo obsoleto como modelo conceptual, sino también como concepto de sostenibilidad, porque en nuestro planeta hemos visto y vemos todos los días, ¿no? Las tragedias de los plásticos en los mares, de toda la acumulación de basuras fuera de las ciudades, etc. Entonces, evidentemente, eso es algo totalmente insostenible, por lo cual
la economía de las ciudades, igual que la economía de nuestros países, tienen que ser economías circulares. Pero yo diría que no solo son materiales, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay otros aspectos importantes en las ciudades del futuro, que es la producción, por ejemplo, de la comida, la generación de energía, que tenemos que encontrar y explotar más, porque existen, pero no están muy utilizados, nuevas formas de integrarse en las ciudades, la producción de la comida y la generación de energía, que se llama generación distribuida, es decir, que cada uno puede generar energía. Podemos generar energía de forma mucho más microgeneración, ¿no? Pero que al final es mucho más eficiente y exige menos de gasto medioambiental que hacerlo de una forma tradicionalmente lineal y centralizada. Y al final se trata de que las ciudades sean ecosistemas más integrales y completos, y que sean ciudades pues, con agua y aire limpia, que tenga su vegetación, sus animales, que sea una parte integral también de todo lo que consumimos y desechamos. Y eso no solo es una parte sostenible desde el punto de vista de la naturaleza, sino también desde un punto de vista de calidad de vida. Sabemos que si vivimos en ciudades con animales y que con más zonas verdes y más integrado en nuestro día a día, pues estamos también mejor, decir, psicológicamente, ¿no? Mayor bienestar. Entonces, pues ese concepto también por las iniciativas globales de la economía circular va a formar una parte clave del desarrollo de las ciudades del futuro. Has hablado de distribución, por ejemplo, en la creación o la microcreación de energía, de creación distribuida, algo muy inherente al software libre, precisamente, y a una tecnología que también nace como software libre, que es el blockchain, que está en boca de todos y que se intenta acomodar a casi todos los campos de la tecnología y de la innovación. Pero ¿cómo encaja la cadena de bloques en estas ciudades inteligentes? Pues blockchain, como dices, es por definición una tecnología open source, pero también hay iniciativas de colaboración más formal, como por ejemplo el Hyperledger, que son realmente ya asociaciones formalizadas, pero yo creo que esas dos partes son positivas y considero personalmente que blockchain es una herramienta idónea para conseguir, por un lado, la necesitada transparencia de las ciudades para evitar y luchar contra la corrupción, etcétera, pero también la parte de seguridad y la eficiencia en su gestión. Si vemos cómo puede aportar a las ciudades inteligentes, es lo que se puede aportar, ¿no? en la gobernanza. Y la gobernanza se realiza en 3 niveles. Y esos 3 niveles son, por un lado, la tradicional burocracia de los servicios públicos, de votos, de la administración de las cuentas públicas, de temas legales, registro de propiedad, etcétera. Ese tipo de áreas. Y luego existen las redes de colaboración donde las ciudades no son capaces ellos solos de prestar estos servicios, sino se prestan en relación con empresas privadas, ¿no? La colaboración pública-privada. Y si dentro del contexto de la burocracia, por ejemplo, valores como la transparencia para luchar contra la corrupción, el tema de seguridad, el tema de visibilidad a los datos es importante. Cuando llegamos a la parte de las redes de colaboración, nacen también nuevas oportunidades de generar una economía muchísimo más eficiente cuando tratamos de distribución, por ejemplo, de recursos, porque se trata de dar a los que a lo mejor no tienen economía suficiente o distribuir, por ejemplo, el tema de la salud. El tema de salud hoy en día es una área extremadamente cara, que crece y crecen los gastos y tenemos que buscar nuevas formas de gestionar la salud. Y la mejor forma de gestionar gran parte de la salud es una salud preventiva, que la gente realmente coma mejor, que la gente se mueva más, que la gente hace sus chequeos médicos antes de tener problemas, etcétera. Entonces, alrededor de todos estos servicios de salud, formación, ayudas sociales, movilidad, el tema de medio ambiente, allí veo enormes posibilidades de gestionar esto muchísimo más eficiente, porque con una tecnología blockchain, no solo como registro, sino utilizar realmente una economía token
donde las administraciones públicas, en vez de solo distribuir dinero, pueden distribuir otros valores, por ejemplo, bueno, mirarlos como un cheque, un voucher para, por ejemplo, ir al gimnasio. Si tú tienes una edad específica, estás en un grupo de riesgos de sobrepeso para tener, por ejemplo, diabetes, el hecho de poder incentivar un comportamiento positivo para el bienestar de la población, esas son herramientas que se pueden ya utilizar dentro de una economía token en estas redes de servicios de valor añadido. Porque, por ejemplo, tú puedes también, no es lo mismo como distribuir dinero, porque dinero, un euro es un euro, pero un token puede ser un token para poder prestar, por ejemplo, servicios específicos a una hora, durante limitado en su tiempo, una hora específica, en ciertas zonas, por ejemplo, que tú si tienes un token para ir al gimnasio, pues para disminuir la movilidad, pues debería ser en tu zona, tu barrio, por ejemplo, o que las visitas de médico tienes que hacer durante X horarios porque es más eficiente para tal, son los libres. Entonces, tú puedes dar a esta economía token un valor añadido mucho más eficiente, a la vez que si lo utilizas y registras estos datos de una forma eficiente y estructurada, podemos aplicar ya allí pues tecnologías como la inteligencia artificial, el data mining, etcétera, para conocer mejor las mejores inversiones en estas áreas de salud o formación, etcétera. Entonces, abre un abanico enorme de crear nuevas economías también alrededor de las ciudades, porque al final yo creo que, si seamos sinceros, los modelos actuales de gobernanza y prestar los servicios han quedado un poco obsoletos, ¿no? Aunque hay interfaces para hacer administración a través de Internet, bien, pero el fondo de la organización sigue siendo el mismo y quizá allí hay que buscar soluciones más disruptivas que solo añadir tecnología, ¿no? Y si aparte de eso vemos al tercer nivel de gestión de gobernanza, que es la regulación, allí también evidentemente hay muchísimos sectores que se pueden mejorar, porque allí tratamos, por ejemplo, sectores como la energía, telecom, el sector de finanzas, y allí la tecnología blockchain también puede hacer muchísimo en el sector energético, por ejemplo, para dar apoyo a esa distribución energética más local. Hoy en día hay muchísimos ejemplos alrededor del mundo de pequeñas islas energéticas donde los vecinos tanto son productores de energía solar, por ejemplo, como consumidores dentro de una comunidad cerrada de blockchain, basada en blockchain, donde se compra y vende según demanda energía producida de forma local, pero que también se conecta a la red de distribución general y pública para que podamos ahí comprar y vender energía que sobra y comprar energía que necesitamos, pero no tenemos que mover toda la energía que consumimos en ese barrio por la red, sino se mueve solo de forma local, que es extremadamente más eficiente. Eso es, por ejemplo, un ejemplo. El sector de telecom también creo que es obvio los valores que aporta en la gestión de las redes, pero también es interesante allí que es, como se habla y con derecho del tema de IoT, Internet de las Cosas, también nacen nuevas tecnologías IoT y soluciones que tienen embebidos el blockchain. Y eso abre también nuevas posibilidades, por ejemplo, de minar, nuevas estructuras de proof of work, etcétera, que da valor y alternativas a la tradicional estructura blockchain de forma de organizarlo, ¿no? Sino una forma muchísimo más distribuida donde cada nodo IoT, cada cámara IP o lo que sea, puede hacer ese trabajo de verificación para la tecnología blockchain. Y finalmente, pues evidentemente el sector financiero es un sector donde las ciudades, por un lado, pueden beneficiarse utilizando esa tecnología de valores digitales, ¿no? Que no significa que tienen que utilizar Bitcoin en sus servicios, pero pueden utilizar sus monedas tradicionales, el euro, pero digitalizado, porque una moneda digitalizada es muchísimo más eficiente que una moneda tradicional que tiene que pasar por todos estos sistemas administrativos tradicionales
con los costes de los intermediarios, etcétera. Entonces, a la ciudad se puede beneficiar porque también tiene que ahorrar dinero la administración pública y utilizar el dinero de la forma más eficiente posible, y las criptomonedas, etcétera, para ellos es una oportunidad, además de todos los nuevos servicios que se puede prestar a través de esa economía token, ¿no? que puede surgir gracias a la tecnología blockchain. Y bajemos, si te parece, Stefan, ahora al nivel también siempre muy ilustrativo del ejemplo. ¿Se están llevando a cabo iniciativas, digamos, destacables en algunas ciudades que podríamos ahora citar como ejemplos de desarrollo actual, ya que nos decías hace un momento que las Smart Cities son ya un presente, aunque apunten hacia el futuro? ¿Podríamos hablar de algunos de esos ejemplos que ya se están llevando a cabo que nos puedan ilustrar? Sí, hay muchísimos ejemplos. Solo destacar que creo que es importante tener en cuenta que una ciudad inteligente no es un modelo único, sino el modelo de ciudad inteligente tiene que ser a medida y nacer en base de las necesidades de cada ciudad, ¿no? Porque la diferencia en aspectos, por ejemplo, económicos o sociopolíticos, la estructura de la misma estructura física de la ciudad son claves para desarrollar una estrategia de ciudad inteligente que beneficia lo más posible a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues lo que quiero decir es, y también los esfuerzos tienen que empezar donde hay más necesidad. Como ejemplo, pues a mí me gusta siempre mencionar el tema, por ejemplo, de Medellín en Colombia, que es una ciudad que ha utilizado la tecnología en una manera disruptiva para temas de integración social, para poder conectar en las zonas de la ciudad. Es una ciudad que nace alrededor de un río, entonces pues las zonas más pobres, sin acceso a servicios, etcétera, se han ido subiendo a las montañas. Entonces la forma de integrar y permitir a estas personas moverse, bajar a la ciudad para trabajar, para estudiar, etcétera, de una forma eficiente y rápido, es construir lo que es el ejemplo del metrocable, que es realmente un metro que va en el aire por cable y conecta todos estos barrios antes marginales con la ciudad, y ha permitido una explotación en boom económico e integración social para esta ciudad increíble, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser tecnologías las más avanzadas en cada caso, sino utilizar la tecnología en una forma inteligente y disruptiva. Puedes conseguir muchísimo porque con inversiones relativamente bajas, ¿no? Pero también depende hay otras ciudades, pues bueno, yo he nacido en Estocolmo y allí el principal reto ha sido el tema del medio ambiente, porque la gente está muy concienciada, y trabajar el tema de gestión de tráfico, la integración de zonas verdes, el reciclaje y toda esa economía circular de que hemos hablado antes está embebido ya en estas ciudades, con una separación de residuos desde el origen hasta el final, y la integración del agua también dentro de la ciudad. Todos son ejemplos que se han trabajado principalmente allí. No quiero decir que no se han trabajado en otros temas, pero y otras ciudades, pues en Ámsterdam, el tema estrella es la movilidad en vehículos, pero integrado de una forma inteligente con todos los ciclistas, que es el símbolo de Ámsterdam por defecto en temas de movilidad, y gestionar eso de una forma eficiente e inteligente, utilizando tanto tecnología como, evidentemente, interacción urbana física, ¿no? Que es de falta. Pues luego también grandes ciudades y sobre todo pues los capitales de las ciudades o los grandes núcleos financieros por defecto son símbolos de las ciudades más inteligentes, entre comillas, porque allí se invierte muchísimo en infraestructura, en temas de seguridad, por ejemplo, videovigilancia. En Londres pues sabemos que cada esquina está cubierto con una cámara de vigilancia, porque es una ciudad que teme y sufre mucho el tema del terrorismo, por ejemplo. Entonces, pues cada ciudad tiene que buscar su solución. Y no hay una ciudad, bueno, luego existen estos rankings, ¿no? Pero yo creo que eso es más para los medios de comunicación que para las ciudades en sí mismas y estrategias políticas. Yo creo que lo importante es definir bien los objetivos, entender bien la ciudad,
y a base de eso pues construir y priorizar, porque no podemos hacer todo normalmente, ¿no? Y dejando aparte ahora las consideraciones más técnicas o de la vertiente más tecnológica, alguien que esté oyendo este podcast se puede preguntar, bueno, ¿y por qué es importante para mí como ciudadano de a pie ese cambio hacia las Smart Cities? ¿Esto qué me va a aportar? ¿Por qué es importante una Smart City para mí, ciudadano de a pie? A lo mejor muchas cosas de la Smart City, no se ven, ¿no? No vas a ver, porque no es algo siempre tangible, pero al final para el ciudadano es importantísimo que los servicios funcionen bien. La movilidad, todo el transporte público, por un lado, que funcione y que eso, la movilidad de hoy en día en las ciudades se gestionan de una forma totalmente integral y digitalizada. El control sobre el tráfico, aunque sí es verdad que se generan atascos, etcétera, pero hay un trabajo en tiempo real de gestionar, dirigir el tráfico en las ciudades para que la movilidad fluya lo mejor posible, y eso es muy tangible para el ciudadano que tiene que trasladarse por ejemplo, a su trabajo todos los días, que la movilidad funciona bien. Y luego todo es criticable, ¿no? Pero eso es un tema que mejores servicios, pero mejores servicios de salud, mejores servicios, todos los servicios que tiene que prestar la ciudad, ¿no? Y por otro lado, también el acceso a esa gestión, el hecho de que la gestión al final se puede hacer desde el móvil o desde un ordenador, etcétera. La administración digital es clave también para evitar esos traslados innecesarios para rellenar formularios o hacer solicitudes, etcétera. Eso es un punto. Y otro también, evidentemente, es que una ciudad inteligente está mejor administrada que una ciudad que no integra sus distintas áreas entre ellas, que no trabajaba con eficiencia en la prestación de servicios, etcétera. Y al final es dinero público, el dinero que pagamos en impuestos, etcétera, deseamos todos que se utilice de la forma más eficiente posible, y ahorrar las administraciones públicas en la gestión y administración es crítico también. Y eso quizás no se ve, pero está allí. Al hilo, precisamente eso de eso que hablas, Estefan, quería también preguntarte y que orientemos un poco sobre la mentalidad que supongo tienen que cambiar en nuestros gobiernos municipales, estatales, europeos, etcétera, para la concepción de estas Smart Cities, porque como tú bien dices, y ya apuntas en la dirección a esa pregunta que también te quería formular durante la charla de hoy, los gobiernos y la manera no solamente de administrar, que ya apuntabas esos recursos, sino un poco la mentalidad y la manera de relacionarse el ciudadano con la administración también cambia mucho de una ciudad tradicional a esa idea de Smart City, ¿verdad? Pues totalmente de acuerdo. Es una muy buena pregunta y con mucho fondo, porque creo sinceramente que el modelo tradicional, tanto de la gestión como quizá incluso la representatividad política y la forma de hacer política en las ciudades, ha quedado un poquito obsoleto si miramos otras formas de gobernar. Un poco también lo que presentan estos nuevos modelos, pues hay oportunidad ahora de generar una gobernanza muchísimo más participativa, porque la información está allí. Y yo creo que hay que pensar mucho cómo podemos incluir de una mejor manera la participación ciudadana, porque al final los ciudadanos son los usuarios y son muchas veces los que conocen los problemas reales que lo que se necesita en las ciudades, y allí intentar experimentar y probar nuevas formas de colaboración ciudadana y también evidentemente de gobernanza. Pero yo diría que los motores quizás en las ciudades de implementar estas nuevas tecnologías y las ciudades inteligentes muchas veces no son los mismos políticos, sino más bien son los funcionarios o consultores de las administraciones públicas, que son los que realmente buscan una mejor gestión en las ciudades simplemente porque ven que lo de siempre ya no funciona bien, ¿no? Entonces, esa parte de no solo asociar las ciudades con los políticos, sino también con los
con los funcionarios que son muchos, que demuestran un interés enorme en mejorar sus ciudades y ser parte de esa revolución al final que significa el uso de las tecnologías en muchos casos. Y la tecnología, quizá especialmente el open source, ¿no? Que está muy ligado al ciudadano y el hecho de poder formar parte de cómo queremos vivir en nuestras ciudades es importantísimo. Y hay que mirar las oportunidades que dan las tecnologías, y allí hay muchas oportunidades, pero también, es decir, tenemos que también aceptar cosas que antes no hemos dado por hecho, que por ejemplo el tema del voto online, que hoy en día todavía tenemos que ir a votar a un sitio específico, etcétera, etcétera, que hace que la participación ciudadana es baja. Cada vez los políticos se quejan más de que la poca participación, etcétera, pero es obvio porque estamos acostumbrados a hacer todo con el móvil hoy en día, y lo que no podemos hacer con el móvil pues ya cuesta más. Entonces temas como por ejemplo solo eso de votar, ¿no? Que ya tenemos la identidad digital en España, pues ¿por qué no podemos votar con nuestro móvil? Porque, bueno, son temas más políticos que práctica tecnológica, ¿no? Porque las soluciones están allí. Entonces hay que convencer a nuestros políticos, los que toman las decisiones sobre estos temas, que apuestan por las nuevas tecnologías a 100%. Y hagamos, para terminar, nos decías que cada ciudad es un reto y cada ciudad tiene, lógicamente, pues unos proyectos diferentes que mejorar y en los que implementar estas nuevas tecnologías para llegar a convertirse en ese ideal de Smart City. Pero hablemos de ese ideal teórico, lógicamente una ciudad modelo en la que podamos imaginarnos a todos estos servicios a día de hoy, cómo serían dentro de unos lustros. Hagamos, por lo tanto, si te parece, para terminar, Estefan, un ejercicio de imaginación sonoro y descríbenos esa ciudad inteligente típica dentro de unos lustros. Yo creo que estamos delante de un cambio disruptivo en las ciudades. Yo creo que temas como la inteligencia artificial, la robótica y todo en su conjunto va a cambiar cosas que hemos dado por hecho durante muchísimo tiempo, y creemos que es un modelo cerrado y que no se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo suelo utilizar el ejemplo de los vehículos, el transporte en la ciudad. Nuestras ciudades, en su mayoría, por ejemplo, por lo menos los centros de las ciudades, los centros de las ciudades no han estado nunca diseñados para coches, para vehículos de esta cantidad, ¿no? Pero ahora damos por hecho y pensamos que es un derecho, etcétera, etcétera, conducir nuestro propio coche por las ciudades y aparcar donde queramos, etcétera. Entonces, si nos imaginamos una ciudad dentro de 10, 15 años, o quizá 20 en algunos casos, para que desaparezcan totalmente los vehículos privados, pero nos imaginamos esa ciudad donde los vehículos que viajan por las calles son vehículos autónomos, quiere decir que no hay conductor, son eléctricos, son eficientes, están conectados, y con a lo mejor un 5 o 10% de los vehículos que vemos en la ciudad hoy en día podemos resolver todos los problemas de movilidad, porque los vehículos, la gran parte, pues el 97 o 95% del tiempo están aparcados o están en atascos, etc. Entonces, imaginamos que podemos quitar el 95% de los vehículos que están en la ciudad, y que esos vehículos no suenan ni contaminan, y que podemos recuperar nuestro espacio público de las calles. Los niños pueden salir a la calle a jugar con un balón sin peligro, porque si un coche se acerca a un niño, pues va a frenar automáticamente. Es imposible que les atropellan, ¿no? Entonces podemos, si queremos jugar con un balón o jugar otra cosa los niños por la calle, recuperar ese espacio público. Todas las calles que tienen los aparcamientos fuera de nuestras ventanas, esos coches desaparecen totalmente. Entonces, tenemos de repente por lo menos 2 metros en cada lado de la acera libres para otros usos. Pues podemos hacer pequeños huertos urbanos, podemos hacer zonas para jugar para los niños, zonas para hacer ejercicio para los mayores, podemos tener generación de energía con placas solares, podemos recuperar espacio público. Es evidente que fuera de cada portal, tiene que haber algunos espacios donde estos vehículos autónomos paran
los que entregan material directamente a nuestra casa de que hemos pedido online, etcétera, pueden descargar y cargar, pero son unos 10-15% de las plazas. El resto podemos recuperar, podemos estar fuera por la calle sin que haga ningún ruido de los vehículos, que hoy en día es casi insoportable, ¿no? Entonces, es una visualización de cómo pueden cambiar las ciudades hacia ciudades muchísimo más agradables, con un tema medioambiental genial en comparación de lo que tenemos ahora. Y eso la tecnología está allí, que no es un problema tecnológico. Esto es solo un tema político, un tema de que es difícil con tecnologías disruptivas, porque todos estos fabricantes de los coches, toda la maquinaria de empleos, etcétera, pues tienen que cambiar, ¿no? Entonces, son cambios disruptivos, pero igual que se cambió caballo por el vehículo motorizado, pues ahora hay que cambiar el vehículo motorizado por 10% menos o 90% menos y vehículos autónomos. Y entonces buscar esas soluciones y asumirlos, porque al final es para el beneficio de todos. Y eso un poco, a lo mejor, una imagen de una ciudad de futuro que la gente no está pensando cuando hablan del futuro, es porque piensa en tecnología, porque al final lo que conseguimos con las tecnologías es una ciudad mucho más abierta, accesible, inclusiva, mejor en tema de medio ambiente, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quiero de una ciudad de futuro. Pues muchísimas gracias, Stefan Junestrat, por haber compartido con nosotros esta visión de la ciudad del futuro, del estado actual de esas Smart Cities, de la influencia, del objetivo también de este podcast, de la tecnología en abierto y del software libre dentro de esas tecnologías, de ese estado de algunas de las ciudades, esos ejemplos que hemos repasado. Y en definitiva, gracias por habernos ofrecido esta visión global en Compilando Podcast sobre las Smart Cities. Pero probablemente muchos de nuestros oyentes que hayan oído este podcast quieran ya profundizar en estos temas, y a buen seguro Stefan tiene para ofrecernos sitios donde recurrir, donde ampliar la información y donde conocer también sus trabajos, sus publicaciones y sus conferencias, las del propio Stefan. ¿Nos puedes indicar dónde ampliar esta información y dónde conocer más tus trabajos, Stefan, por favor? Con mucho gusto. Creo que la mejor información sobre ciudades inteligentes lo pueden encontrar los lectores en un portal que gestionamos, que se llama smartcity.es, es decir, Smart City pero con e.es, donde publicamos diariamente información en castellano sobre ciudades inteligentes. Es un canal objetivo, sin ningún otro interés, que proporciona la mejor y más actualizada información sobre ciudades inteligentes. Y, por supuesto, también invitar a los oyentes a visitar mi página web, que es stefanhunestrand.com, mi LinkedIn, donde publico cosas, o el Twitter, que es @shunestrand, y cualquier cosa que el público tiene, pues encantado de intentar ayudar e informar de la mejor manera posible. Pues muchísimas gracias, Stefan, por este tiempo de podcast compartido, y a buen seguro te emplazamos ya para en diferentes ocasiones seguir hablando de este futuro que ya es presente de las Smart Cities aquí en Compilando Podcast. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, encantado. Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre. La noticia. La relación del software libre y la universidad nos depara siempre interesantes noticias relacionadas con la difusión de este tipo de software y de cultura en un ámbito tan destacado como el universitario. En esta ocasión, la noticia nos llevó hasta un recién oficializado mirror de Arch Linux, y nos encontramos con otros muchos mirrors oficiales, no solo de distros GNU Linux, sino hasta una biblioteca de ponencias en un evento tan destacado como FOSDEM. De todo ello se encarga LibreLab UCM, una asociación de amantes de GNU Linux y el software libre que nace en el seno de la Universidad Complutense de Madrid y de la que queremos hoy conocer mucho más en sus fines, sus actividades y proyectos, con dos de los miembros de su junta directiva, ambos estudiantes de la Complutense, Rafael Mateus, secretario, y Pablo García de los Salmones, tesorero.
Junto a ellos vamos a conocer más de LibreLab UCM. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Pues como decíamos al principio de esta conversación, encantado de teneros aquí, encantados de sumergirnos de nuevo en el ámbito universitario y en una asociación como la vuestra que vamos a conocer aquí en Compilando Podcast. Rafael, Pablo, vamos a empezar pues por el principio. ¿Qué es LibreLab UCM? LibreLab en sí es una asociación de estudiantes de la Facultad de Informática de la Complutense, donde nuestro objetivo principal, digamos, es utilizar y promover el software libre, tanto dentro como fuera de la facultad. Difundimos también la cultura libre, el hardware libre, las tecnologías libres y para ello realizamos varios proyectos, varias charlas y también apoyamos a personas que a lo mejor llegan a la facultad sin conocer GNU Linux y les damos a conocer ese nuevo mundillo, digamos, gracias a charlas, actividades y de hardware. No podemos realizar tantas actividades debido a que no tenemos, digamos, una fuente de financiación como para tal, pero poco a poco lo vamos logrando y hemos realizado ya algunas actividades en este curso relacionadas con hardware libre y algunos proyectos también que tenemos en mente para lo que queda de curso, digamos. Antes de hablar de esos proyectos concretos, vamos a hablar de algo importante que has citado, las fuentes de financiación. El hecho de que LibreLab UCM pues use el nombre de la Universidad Complutense de Madrid, ¿cómo lo liga esta? Porque estamos acostumbrados a las oficinas del software libre, que hacen un papel tan importante en muchas de las universidades, pero no es el caso de LibreLab UCM. ¿Qué relación tiene con la universidad? ¿Y qué tipo de financiación hay? ¿El de los socios solamente? ¿Algún tipo de sponsor? ¿O la universidad colabora con algo a esta asociación? Pues todo empezó cuando en la asociación, cuando antes de que existiese la asociación, vimos que no había ningún tipo de movimiento en la universidad para promover el software libre. Y ese fue el motivo por que se fundó la asociación, porque en la universidad no se estaba moviendo ese tema. Y a partir de ahí empezamos a promover el software libre, pero como una asociación de la Complutense, lo que significa que tenemos que estar amparados por la Complutense, las normas que nos pone la Complutense, pero aún así tenemos libertad para hacer lo que queramos dentro de unos márgenes bastante aceptables. Respecto a la financiación, parte del dinero y de la financiación viene de la Complutense, que la verdad es que nos ayuda muchísimo. Le podemos pedir material, le podemos pedir ordenadores para poder tener a los servidores, le pedimos material fungible, inmobiliario, y la verdad es que nos lo da y es algo que agradecemos mucho. Sin embargo, no nos da todo lo que nosotros queremos. Hay muchas cosas que no podemos depender de la Complutense, por lo que también dependemos en gran parte de las donaciones de los socios, de material y de dinero que poco a poco los socios van donando según quieren y que estamos muy agradecidos de aceptar. Pero una cosa que para nosotros es muy muy importante es que el registro a la asociación para todos los socios es completamente gratuito. Entonces queremos que toda donación sea algo completamente voluntario. Y hablemos ahora de actividades. No vamos a hablar, si os parece, de momento de los mirrors, porque esa es la noticia que queremos destacar, aunque siempre es una buena noticia que asociaciones como LibreLab UCM estén haciendo diferentes actividades en el ámbito universitario. Queríamos destacar también la importante noticia de que luego ya comentaremos en más amplitud de ese mirror de Arts y alguna que otra sorpresa que nos van a comentar Rafael y Pablo en esta conversación dentro de Compilando Podcast. Decíamos que aparte de esos repositorios vamos a hablar de diferentes actividades que habéis mencionado antes que tiene LibreLab UCM. Ponednos como ejemplo algunas de las actividades que realizáis y por favor comentadnos para aquellos que se quieran animar a participar las que vais a tener próximamente. Actualmente tenemos varias actividades pendientes, como son el proyecto de Rompiendo Hardware, que consiste en la construcción de un analizador de redes Wi-Fi, un dispositivo, digamos, que va a ser totalmente libre, donde podemos capturar paquetes, mostrar la intensidad de señal de las diferentes redes, mostrar redes ocultas, expulsar usuarios, y el objetivo de esta actividad es principalmente
el aprendizaje sobre las bases de los circuitos electrónicos y los métodos de hacerlos. En este proyecto actualmente hay más de 10 personas participando en él, es decir, cualquier persona que quiera apuntarse a nuestra asociación y participar en el proyecto puede, aunque ya hay un cupo muy pequeño de gente que aún puede participar, pero si se quiere apuntar más gente, pueden hacerlo. Por otro lado, también tenemos una actividad que sería la Semana Libre, aunque en este momento no podemos dar fechas sobre ella, pero son charlas que vamos a ir a dar a otras facultades y también ir a colegios e institutos de manera que fomentemos el interés por la informática, dando charlas sobre nuestra facultad y también hablando un poco sobre el LibreLab, lo que es, de manera que consigamos fomentar este estudio, digamos, en alumnos que no saben qué estudiar aún o que tienen en su mente ya la idea de ir a algo relacionado con la informática, pero aún no están seguros si ir a software o a computadoras. Esto, digamos, les abriría el camino, ya que con nuestras actividades hacemos actividades tanto de hardware como de software. Y aprovechando que sois una asociación universitaria, como decíamos, y esa relación con la Universidad Complutense de Madrid, donde, ahora me corregís si me equivoco, creo que ya no existe oficina del software libre, os quería preguntar, pues, ¿qué opináis sobre ese trabajo que hacen las oficinas del software libre en aquellas universidades donde las hay? Y sobre todo, de la relación poca, creo, de momento, no sé lo que opinaréis vosotros, del software libre en las enseñanzas universitarias, el poco uso de los universitarios del software libre y el poco conocimiento y en general en toda la educación. ¿Qué opináis sobre esto, Pablo, Rafael? Pues sí, así es, completamente como lo has comentado. El software libre no se usa en temas de educación. Respecto a la oficina de software libre, hace 11 años, si no recuerdo mal, se intentó fundar una oficina de software libre, pero por falta de personas y de esfuerzo, al final la oficina de software libre de la Complutense murió. Sin embargo, hace un par de años se ha intentado volver a revivir, está todavía en proceso. Lo que pasa es que las actividades que hacen todavía no han retomado con suficiente fuerza. Estáis un poco vosotros supliendo de momento y bueno, y con buena nota esa carencia en la Universidad Complutense, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros lo que intentamos es, como ya comentó antes Rafa, el promover el uso de software libre tanto dentro de la Complutense como fuera. Y en concreto en la Complutense tenemos ciertos grupos o ciertas actividades encargadas de que los propios alumnos de la Complutense puedan tener la libertad de usar software libre en sus asignaturas. Por ejemplo, tenemos un grupo que se llama Liberar la FDI, que su motivación principal es la de permitir a los alumnos de la Facultad de Informática que puedan usar programas libres en sus asignaturas. Por ejemplo, la asignatura de programación requiere Visual Studio para programar. Pues nosotros intentamos hablar con profesores, departamentos, con alumnos. Tenemos una wiki en liberarfdi.librelabucm.org en la que tenemos documentación de cómo usar estos programas libres para facilitar todo lo posible a los alumnos el uso de estos programas. Y luego también tenemos otras actividades que se encargan de programas o de detalles más concretos. Por ejemplo, talleres en los que se cuenta cómo usar Git, cómo usar GitLab. Tenemos también un servidor de GitLab para facilitar a la gente el uso de software libre en sus proyectos de programación. También asignaturas como base de datos, aplicaciones web. Todas las asignaturas en las que vemos que los alumnos tienen la obligación o tienen la preferencia de usar software privativo, nosotros intentamos entrar y comunicarnos entre alumnos y profesores para intentar cambiar esa situación. Interesante iniciativa. Con respecto a la difusión del software libre, que, bueno, sí es poco usual en general en cuanto a niveles de usuarios de escritorio, hablamos, por supuesto, en la sociedad en general, también lo es, desgraciadamente, en la educación y en la educación universitaria. Pero tenemos una grata noticia, además, patrocinada por LibreLab UCM, y es que uno de los mirrors de ARS en España, pues está mantenido y lo ha conseguido LibreLab UCM. Contadnos de dónde partió esa iniciativa y cómo se ha conseguido. Pues desde hace muchísimos años queríamos tener un servidor en el que poder alojar nuestros propios servicios, nuestra página web, y que fuese un servidor que todo lo que tuviese fuese completamente libre. Tenemos una página web libre, un servidor con un sistema operativo libre, todo lo que tiene el servidor es libre. Sin embargo, nosotros lo que queríamos era también dar la vuelta a la situación.
permitir ayudar a la gente a que use el software libre. Por lo tanto, empezamos a instalar en nuestros servidores diferentes servicios que eran libres, con la idea de que la gente, los socios de LibreLab y todo el mundo en general los pudiese usar. Ya desde hace mucho queríamos tener mirrors de diferentes distribuciones. El problema es que tener un mirror de una distribución de GNU Linux no es fácil, ya que ocupa mucho espacio, se necesita ancho de banda, es complejo. Por ese motivo, al final lo hemos ido dejando año tras año. Sin embargo, en estos últimos meses hemos conseguido ya el material suficiente o los requerimientos suficientes como para poder llevarlo a cabo. Y ese es el motivo por el que el 1 de enero de 2019 empezamos a trabajar con nuevos mirrors. Entonces hicimos un mirror de los repositorios oficiales de Arch Linux y unas semanas más tarde nos respondieron con que habían evaluado nuestro mirror y que lo habían añadido a la lista de mirrors oficiales. Y la verdad es que estamos muy contentos por ello. Estamos viendo que es un éxito, que hay muchísima gente que lo usa y que hay mucha gente que son usuarios de Arch Linux que han notado una diferencia a la hora de actualizar e instalar aplicaciones, ya que usando unos mirrors que están mucho más cerca físicamente, les actualiza el sistema mucho más rápido. Sin embargo, esto es simplemente una de las pequeñas cosas que hemos hecho para favorecer esta comunidad de software libre. El mirror de Arch Linux lo anunciamos hace aproximadamente un mes. Una semana más tarde anunciamos otro mirror que habíamos montado, un mirror de CentOS, que sorprendentemente para mucha gente ha sido usado muchísimo más que el mirror de Arch Linux, pero no nos quedamos aquí. Tenemos más mirrors que hemos estado montando, como por ejemplo un mirror de Triskel, que hace muy poquito nos acaban de informar de que ya es un mirror oficial. Es un mirror que todavía hasta ahora no habíamos contado que teníamos, pero que ya hay alguna persona que ha usado. Entonces es para nosotros un orgullo poder ofrecer esta posibilidad. ¿Y dónde se alojan físicamente esos mirrors? Entiendo que los mantenéis vosotros. Económicamente, ¿quién participa en el mantenimiento? ¿También LibreLab con sus propios fondos? Más o menos. Los mirrors están en los servidores que tiene la asociación, están en nuestro despacho, y ahí lo que tenemos son ordenadores que tienen alojados esos mirrors. Esos ordenadores, algunos de ellos son de la Complutense, le hemos pedido ordenadores a la Complutense y nos los ha ofrecido, y en esos ordenadores están alojados los mirrors, pero además hemos necesitado más ordenadores. Por lo tanto, tenemos 2 de los ordenadores que nos han donado socios de la asociación. Además, necesitábamos espacio. Por lo tanto, hemos pedido discos duros a la Complutense y además también los socios han donado discos duros. Por lo tanto, ahora mismo los mirrors ocupan entre 4 y 5 teras, de los cuales 3 teras los han donado los socios y otros 2 teras los ha puesto la Complutense. Y el principal motivo en el que más ayuda la Complutense, aquello en lo que la Complutense más nos ofrece, es el ancho de banda. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener ancho de banda en la asociación. Sin embargo, la Complutense nos da la posibilidad de conectar los ordenadores a la red de Rediris, una red universitaria que conecta a muchísimos centros de educación y que también nos da acceso a Internet a una velocidad bastante alta. Sé ahora dice exactamente cuánto, pero aproximadamente hemos llegado a comprobar velocidades de medio gigabit simétrico de subida y de bajada. Por lo tanto, eso es algo que la Complutense nos ofrece que está muy bien para poder tener esos mirrors. Pues me vais a permitir que desde Compilando Podcast os dé la enhorabuena por esa iniciativa, por tantas otras como tenéis, pero por esta, pues en especial, quizás también para toda la comunidad de habla hispana, por esos mirrors de Arch, como comentabais, de Triskel y de CentOS. Y me temo, por lo que vais de lanzados en este aspecto, que la cosa a lo mejor no se queda ahí, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos ya otro mirror listo, quedan un par de retoques, y otro mirror que nos confirmaron ayer. A ver, ¿los reviso? Sí, así es. Nos confirmaron ayer que ya podía estar disponible. Lo que pasa es que este no es un mirror de programas o de actualizaciones. No es un mirror de una distribución de GNU Linux. Pero bueno, también es un mirror. Hay un evento, FOSDEM, un evento de software libre y de código abierto, que se celebra anualmente, en el que se graban los vídeos de las charlas y de todo lo que ocurre durante el evento. Y justo ayer nos confirmaron que el mirror que tenemos de los vídeos de FOSDEM es oficial. Por lo tanto, ese es otro más que añadir a la lista.
y otros 2 que posiblemente anunciaremos, si no la semana que viene, posiblemente la siguiente. Pues estaremos atentos a esos anuncios de LibreLab UCM y a otros muchos, de otras muchas actividades. Y por supuesto, también queremos desde Compilando Podcast ofrecer la oportunidad, dejaremos en las notas del programa los modos de contacto, pues la oportunidad de estar al día de vuestras actividades y también de quien quiera participar y hacerse socio. Por lo tanto, queremos preguntaros dónde podemos conocer las actividades de primera mano, a través de qué redes sociales, de qué sitios web y las maneras de dirigirse y de ponerse en contacto con la asociación. Actualmente, LibreLab está en varias redes sociales, pero principalmente antes se me había olvidado comentar una actividad que tenemos pendiente, que es un proyecto que sacamos en la charla de bots de Twitter, que es el programa Replicante. El nombre puede sonar un poco extraño, pero hacemos referencia a Blade Runner. Ahora mismo tenemos una instancia de Mastodon y hay mucha gente que dice que se pierden cosas porque es, parecido a Twitter, y dicen que se pierden cosas porque no están en Twitter. Nuestra idea es replicar, esos nodos principales, que en nuestro caso son cuentas institucionales de la universidad, y poco a poco ir dando el paso ya a más redes sociales como Mastodon. Es decir, que la gente empiece a conocer Mastodon, porque hay mucha gente que actualmente solo conoce las redes sociales que hoy en día ven más en la televisión, pero que realmente no son lo que deberían ser, sino que tienen muchas cosas por detrás que la gente no sabe. En referencia a la pregunta, actualmente LibreLab está en varias redes sociales, una de ellas es Mastodon. También nos pueden seguir por Twitter. Twitter es, donde tenemos un pedazo número de seguidores. Desde ya agradecemos a todos ellos los que nos siguen, donde publicamos las actividades. Pero sobre todo, tenemos un grupo de Mastodon donde pueden acceder, un grupo de Telegram, donde pueden acceder. Y allí vamos publicando todas las actividades que se van a realizar e incluso también links relacionados que pueden ser interesantes para ciertas personas. Es decir, si alguien tiene algo curioso que puede aportar, nos lo puede enviar allí. Por otro lado, cuando se realizan las charlas, subimos los vídeos de todas las charlas, o la gran mayoría, a PeerTube. Si accedéis, también tenemos una instancia, de PeerTube en nuestros servidores. Si es simplemente buscar PeerTube LibreLab UCM, que al entrar ahí directamente te podréis observar todos los vídeos de nuestras charlas. Y también tenemos una web donde publicamos actividades, tutoriales. Incluso hace poco hemos publicado un tutorial allí que le hemos pasado a Liberar FDI, como ha dicho anteriormente Pablo. Es un proyecto para promover el software libre dentro de nuestra facultad. Y ahí también publicamos varios tutoriales y desde la web también podéis seguir varias de nuestras actividades. Y básicamente son esas las redes sociales donde más actividad tenemos y donde publicamos todo al detalle. Muy bien, pues Rafael, Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Compilando Podcast, compartiendo todas estas iniciativas de las que seguiremos hablando, si a bien lo tenéis, en diferentes ediciones de Compilando Podcast, de este podcast que queda ya abierto para que nos contéis, nos comuniquéis todas vuestras actividades para que nuestros oyentes lo puedan seguir y puedan hacerlo también a través de los múltiples modos de contacto que nos habéis comentado. Muchísimas gracias, enhorabuena por esas iniciativas, por esos mirros recientemente conseguidos en su oficialidad, por supuesto, y también, y tan importante o más que ellos, todas las actividades que tenéis preparadas para este año que comienza y las que ya lleváis realizadas y que podemos conocer en todos esos medios de contacto que, repito, estarán en las notas del programa, puesto que lógicamente el podcast se oye muchísimas veces en circunstancias en las que no se van tomando nota, pues como siempre referimos en todos los aspectos a nuestros oyentes a esas notas del programa donde pueden encontrar los enlaces directos para, en este caso, contactar y conocer más sobre LibreLab de la Universidad Complutense de Madrid, que en este caso hemos conocido con Rafael Mateus y con Pablo García de los Salmones. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo de podcast con nosotros y nos seguimos oyendo en Compilando Podcast. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Recomendación. Tu forma de hacer juntos, compilando podcast. Los audios de nuestros oyentes, para que hagamos juntos, compilando podcast. En Compilando Podcast siempre apelamos a tu colaboración en el programa. Y por supuesto puedes hacerlo con tu feedback, tus comentarios, apreciaciones o parecer en los apartados de comentarios del podcast o en redes sociales. Pero también pedimos tu participación directa en forma de audio en el apartado Tu recomendación. En él te pedimos que nos envíes un audio de unos 3 minutos de duración contándonos un software, una publicación, una herramienta, una web o aquello que desees sobre el software y la cultura abiertas y libres y que quieras compartir con la audiencia de Compilando Podcast. En esta entrega, un asiduo colaborador, Gustavo Ibáñez, nos deja su recomendación, la cual agradecemos enormemente. Gustavo nos habla hoy de un estupendo y útil teleprompter en la web, licenciado GPL3. Hola Paco, hola oyentes de Compilando. Soy Gustavo, un oyente más. Hoy les quiero recomendar un software que me resulta muy útil. Se llama Teleprompter. Para quienes no conozcan un teleprompter, les contamos que se utiliza mucho en televisión. Lo puedes ver en la cámara generalmente. Permite al presentador leer un texto sin desviar su mirada del lente. Espera, no necesitas estar en la tele o grabar videos. Lo puedes usar para otras cosas. Aunque si utilizas una webcam para grabarte, te permite seleccionar dónde querés poner el área resaltada. O sea, lo que deberías estar leyendo en ese momento. Para usarlo con una webcam, sería en la parte superior de la pantalla. De esta manera, no vas a desviar tanto la mirada al lente. Teleprompter tiene un montón de opciones de configuración y se le puede dar un uso muy profesional. Quizás a la mayoría de nosotros no nos interese tanta sofisticación. Te voy a contar para qué lo uso yo. Suelo grabar bastantes audios y entrevistas, sobre todo para cursos de capacitación. Utilizando este soft, puedo tener un guión o una ayuda de memoria con los puntos a desarrollar. Al activarlo, me va a ir pasando el texto. Una de las ventajas que le encuentro es que no se escucha el ruido producido por la manipulación del papel que pueden captar algunos micrófonos. Lo puedo conectar a un monitor más grande y alejar la computadora del micrófono para que no se filtren ruidos, como por ejemplo el que produce el ventilador. También puedo regular la velocidad a la que se desplaza ese texto, para intentar darle una mejor entonación y mejorar la dicción, incluso pausarlo si lo necesito. Muchas veces, cuando grabamos un podcast, necesitamos leer la introducción, presentar un tema o un invitado. Con este programa podés hacerlo de manera muy sencilla, ya que te permite importar, pegar un texto que tengas en otro documento o tipearlo directamente en el programa. Vas a poder cambiar los colores de las letras, resaltar palabras, cambiar la tipografía que uses, su tamaño y hasta el interlineado. Tiene casi todas las opciones que podés encontrar en un procesador de textos. Si querés, podés incorporar también un cronómetro, para poder tener un poco de control del tiempo que te lleva a leerlo, y muchas opciones más, que si te interesan, te invito a descubrirlas. La URL para descargar este soft es www.imaginary.tech/teleprompter. Lo puedes encontrar en las notas del episodio. Muchos saludos y gracias por el podcast. Hoy me voy a hacer 10 kilómetros. Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera. Hoy me voy a hacer 10 kilómetros. Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas. Y así hemos llegado al final de esta edición de Compilando Podcast, la número 42.
Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian Creative Commons, así como la música que en él oyes que procede de los fabulosos sitios incompetence.com y musopen.org, junto al tema Demand Change de Vie de David Lostana. Compilando Podcast ha cambiado de hospedaje y ahora estamos en neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. En el cambio hemos ganado en calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Ahora Compilando Podcast está en neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias, en el correo del podcast redacción@compilando.audio. Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como iVoox, iTunes o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker, SoundCloud, audios de YouTube, entre otros, o como fuente principal, la web del podcast compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red, si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad, con un saludo especial a todos y a todas de quien os habla, Paco Estrada, y por supuesto os recomendamos siempre disfrutar de mucho y buen software libre, ¡que lo hay! ¡Hasta luego!